Salmo capítulo 119, versículos 75. Ok, hemos estado hablando en esta semana sobre las bendiciones o los beneficios de la aflicción. Ya vimos que nos producen paz, que nos dan paciencia, que nos ayudan a depender de Dios, que nos ayudan en muchos niveles. Hoy queremos abordar un beneficio más que la Biblia nos enseña sobre la aflicción. Y quiero que usted lea conmigo lo que dice el Salmos, capítulo 119, versículo 75. Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Vuelvo a leer para usted. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Voltéese al que está a su lado y dígale: los juicios de Dios son justos. ¿Sí? Ahora voltéese al que está a su lado y dígale: conforme a su fidelidad me aflige. Es normal pensar que siempre que algo malo acontece es porque las cosas van mal. Nos preocupamos. Es normal que sintamos cuando algo pasa que definitivamente debemos preocuparnos. Difícilmente o muy rara vez podemos llegar y decir como dijo el salmista: tus juicios son justos. Dice otra versión: con justa razón me afliges. Pocas veces o ninguna posiblemente nos oiremos a nosotros decir: gracias Dios porque me afliges, lo estás haciendo bien, está correcto que me agarras y me aflijas. Difícilmente esa palabra o ese texto estará en nuestros labios. Puede ser que digamos: los juicios de Dios son justos, porque usted sabe que la justicia de Dios es perfecta. Y usted va a decir: Dios juzga bien. Pero rara vez o ninguna vamos a escucharnos a nosotros decir: mi aflicción era correcta. Era el momento justo para que Dios me agarrara y me recetara y me golpeara y me pasara y me dejara pasar por la aflicción. Era el momento justo. Gracias Dios por haberme pasado en medio de la dificultad. Era justo que yo pasara por ahí. Era necesario que yo pasara por ahí. Difícilmente llegamos a esa posición. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué pasaría si en vez de pensar que todo anda mal, pensáramos que todo va a estar bien? ¿Qué pasaría si cuando viene la dificultad, el problema, la angustia, el momento difícil, en vez de pensar de que todo se fue a la porra, como decimos popularmente, pensáramos que todo va a estar bien? Que todo va a llegar a un buen lugar y que todo va a salir perfecto, que todo va a estar excelente. Hemos visto durante estas semanas que la Biblia nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dígale al que está a su lado: todo me ayuda a bien. Y lo hemos visto y lo hemos repetido una y otra vez: todo me ayuda a bien. Aunque no lo entienda, aunque no sea en la forma que a mí me gusta, aunque no tenga claro mi futuro ni hacia dónde voy, todas las cosas me ayudan a bien. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que deberíamos pensar de que todo lo malo me ayuda bien. ¿Para qué? Eso es otra pregunta. Pero deberíamos pensar que todo lo malo que sucede me ayuda bien. Por consiguiente, podemos sacar que todo lo malo va a terminar en algo bueno. Dígale al que está a su lado: todo lo malo termina en algo bueno. El secreto es descubrirlo.
y aprender a dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Ahora, la aflicción, el problema, las circunstancias, normalmente son el mecanismo que Dios utiliza para regresarnos al camino. O sea, es el mecanismo que Dios utiliza para cuando usted se desvía de la ruta, hacerlo regresar de nuevo al carril. Cuando el pastor camina con las ovejas, el pastor camina de dos formas. Nosotros no tenemos rebaños de ovejas muy cercanos. Posiblemente usted no ha tenido ese privilegio o esa mala experiencia, porque las ovejas son bastante conflictivas. Ese concepto de que las ovejas son mansas y dulces y maravillosas, eso es mentira. Las confisgadas son bien rebeldes. Y cuando se les mete, se les metió. Por eso el pastor siempre camina con un palo. El famoso báculo del pastor, que no es otra cosa que un garrote para volarle leño. Eso es lo que es, ese es el concepto. Pero el báculo del pastor, ese palito que el pastor utiliza, funciona para diferentes cosas. Hoy no vamos a hablar de él. Pero una de las funciones que tiene es estarle zampando por las patitas. Pastor, cuando ve que la ovejita medio se quiere salir del carril, dos leñacitos en las patitas y la ovejita empieza otra vez a recuperar el carril. Ese diseño es el mismo diseño que usted y yo utilizamos como papás o como mamás en la casa. Cuando nuestros hijos están saliendo un poquito del carril, agarramos ese báculo y le zampamos por las patitas. Algunos le zampan con la faja, los que tienen un poquito más de paciencia. Otros le zampan con la chancleta, los que tienen menos distancia y entonces tienen que lanzar de largo. Ya eso es un tema ya bien desarrollado. Otros pasan por, esta es la última vez que se lo digo, aunque sean 50 veces que se lo han dicho. Al final el proceso es el mismo. Se supone que es agarrar a la persona y tratar de enderezarla y volverla a traer al camino. Y Dios funciona igual con nosotros. Cuando usted y yo nos desviamos del camino, Dios quiere traernos. Pero el mecanismo que Dios utiliza muchas veces para traernos es la aflicción. Todos quisiéramos que Dios llegue, nos busque con todo el amor y la ternura y nos diga: hijo mío, hija mía, te extraño. Ven de nuevo al redil. Pero Dios sabe que muchos de nosotros nunca vamos a responder a ese llamado y que tiene que utilizar mecanismos más fuertes, más duros, más sólidos para hacernos regresar al camino. El salmista David fue un hombre que había aprendido a vivir en la intimidad con Dios. Había aprendido a sumergirse y confiar en Dios. Usted lo ve cuando el salmista David destruye y mata a Goliat. Dices: no, yo pastoreaba las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león, venía un oso, venía quien viniera, yo lo mataba. Porque Dios me daba la fuerza. Y era un hombre que había entendido ese concepto de estar en la plenitud de Dios. Era un adorador. Ese hombre, cuando cogía el arpa y empezaba a adorar a Dios, era algo fantástico. Pero a todo adorador le llegan los momentos donde pierde el rumbo. Y David también llegó a ese lugar. David llegó a ese momento donde perdió el camino. Y no vamos a meternos mucho en la historia, pero David peca. David se dispersa. David se desvía de la ruta. Y la única manera en que David recupera el camino fue la muerte de su hijo. El hijo que había tenido con Betsabé. Es ahí donde David abre los ojos, recupera el camino y dice: hey, voy desviado, voy recuperando. Y a todos nosotros nos va a pasar en algún momento que tenemos que recuperar el camino. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 1. ¿Me dice un amén cuando lo tiene? Y
vamos a basarnos en esta mañana un poco en la vida de Elías. Elías fue un profeta de Dios, de bastante fuerza, de bastante ímpetu, de un ministerio poderoso, un ministerio lleno de presencia de Dios, de milagros, de cosas sobrenaturales, de cosas que trascendieron la vida del profeta de una manera bastante fuerte. Pero dice la Biblia, y léalo conmigo, versículo 1 del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice lo siguiente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Y Jezabel le manda un mensajero a Elías que le dice, Elías, quiero que sepas algo. Y hagámoslo muy a nuestro estilo. Me dejo de llamar Jezabel si su vida no le va a pasar lo mismo que le ha pasado a los profetas de Baal. Yo me voy a encargar de eso. Son de esas noticias claves que te impactan la vida, que te golpean la vida. Son de esas noticias difíciles que normalmente llegan a nuestra vida en un momento crítico. Son de esas noticias que usted no quisiera escuchar nunca, pero que un día cruzan tu oído. Hace una semana, el viernes anterior, estaba en mi escritorio y fui a una de las oficinas de la empresa y vi el rostro lloroso de uno de mis compañeros y vi una carta en el escritorio. De inmediatamente entendí, lo habían despedido y estaba recogiendo sus cosas. Los que me conocen saben que normalmente soy una persona bastante sólida en la parte emotiva, pero eso no lo soporto. Yo vi la carta, vi los ojos llorosos, lo vi recogiendo sus cosas y metiéndolos en una cajita y le dije, ya me voy. Esta vaina no es para mí. Yo siempre he dicho, yo soy un buen jefe, yo puedo dar órdenes, pero soy malo, yo no sirvo para despedir a nadie. Se me parte el corazón. Y yo imaginaba esa carta. ¿Qué golpea emocionalmente recibir una carta de despido? A partir de hoy te quedas sin trabajo. ¿Qué sucede en el corazón de una persona cuando le llega la noticia de que su matrimonio se va a acabar? O cuando le llega la noticia que un ser querido ha muerto. Y esto fue lo que le pasó a Elías. Le llegó una noticia. No digamos si era tan mala o tan buena, le llegó una noticia que impactó su vida. Y cuando nos llegan las malas noticias, cuando entramos en eso, hacemos lo que hizo Elías. Y quiero leérselo para que usted lo vea. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Que Elías recibe esa noticia y huye a una cueva. Se va a una cueva. Y la Biblia dice que él caminó un día completo. Y quiero que le siga la trayectoria. Elías recibe la noticia y sale huyendo. Se va al desierto, camina un día entero y se mete en una cueva. Y yo sé que aquí más de uno nos ha pasado que cuando recibimos una mala noticia nos encuevamos. Hacemos la de la tortuga, metemos la cabeza, metemos las patitas y nos encerramos en el caparazón. Algunos lo hacen físicamente y se quedan encerrados en casa. Otros lo hacen de alguna otra forma y se cierran emocionalmente y se hacen los fuertes, los duros, los sólidos,
pero realmente estamos hundidos por esa noticia. Pero corremos al lugar equivocado. La aflicción nos engaña y nos lleva al lugar equivocado, nos consume. Elías estaba en una cueva porque cuando la aflicción no la entendemos, nos lleva a hundirnos en las cuevas. Y lo interesante de la historia de Elías y por qué la uso en este momento es que Dios agarra a Elías, lo va y lo busca a la cueva y le dice: Elías, ¿qué haces acá? Hágame el favor, levántese, póngase en pie, coma y vaya de aquí, salga de esta cueva, váyase de aquí. Y dice la Biblia que Elías coge fuerza, se alimenta y sale y se va. Camina 40 días y 40 noches. Y corre al lugar correcto en la buena teoría, porque corre al monte de Horeb. En la buena y sana teoría, Elías estaba haciendo lo correcto. Corrió al monte de Horeb. Y yo quiero que usted sepa lo que significa el monte de Horeb. El monte Horeb, como su nombre lo determina, es el monte de Dios, escenario de la entrega de la ley, también conocido como el Sinaí. O sea, era el lugar predilecto de la presencia de Dios. Cualquiera hubiera dicho: Elías está corriendo a Dios, a su presencia, está buscando el lugar correcto. Pero no es cierto. Porque el monte de Horeb también estaba marcado por el desierto. Era una montaña rocosa, seca, fría, sólida, sin vegetación. Se estima que hasta quemada. Sus rocas eran rocas inservibles. Nada se podía tener y cultivar en ese lugar. Era un lugar símbolo de soledad. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, todos nosotros podemos decir: wow, estuvo en la presencia de Dios, sí, pero pasó 40 días solo. Imagínese 40 días y 40 noches sin que nadie te hable, sin que nadie te busque, sin poderte mover de ese lugar, sin que nada a tu alrededor surja. Era un lugar de soledad. Todos hemos pasado por esos lugares de soledad. Todos hemos estado ahí. Siempre que viajo me acuerdo de eso. Porque cuando viajo, normalmente el hotel es un lugar de soledad. Cuando me dice: ¿cómo se siente? Solo. Volteo a ver para un lado de la cama, no hay nadie. Volteo a ver al frente, no hay nadie. Y si salgo afuera, no hay nadie. Es un lugar de soledad. Y los que viajamos y viajamos por tiempo, sabemos que viajar no es tan divertido como la gente piensa. Viajar es soledad. Viajar debe ser bonito en familia, cuando tienes montones de personas. Pero la soledad, usted tiene que trabajarla, huir del lugar. Pero Elías no huyó del lugar. Elías se mete en el lugar y se queda encerrado ahí. Aunque en teoría era el monte de Dios, era un monte desértico, era un monte solo, era un monte de destrucción y era denominado una montaña de fuego. Y muchas veces hemos hecho lo mismo que Elías hacía, y Dios permite que lleguemos ahí y estemos en ese lugar porque Dios quiere mostrarnos. Ahora, ¿por qué Elías buscaba este lugar? ¿Qué era lo que buscaba Elías en el monte de Dios? La presencia de Dios, la intimidad con Dios, la restauración de Dios, el momento de levantarse y sacar el miedo que llevaba por dentro. No es cierto. Léalo conmigo, versículo 4 del capítulo 19. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Yo sé que la pregunta tal vez suene extraña decirla en una iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros hemos llegado tal vez a ese momento donde nos hemos ido a encerrar en una cueva y hemos deseado morir? Como cristianos lo hacemos muy sutilmente, decimos, ay, si me quedara dormido. Porque hemos llegado a puntos donde la aflicción es tan alta que aún en el monte de Dios, aún en la montaña de la presencia de Dios, no conectamos con Dios, conectamos con nuestra aflicción. No hacemos clic con la presencia, con la intimidad, conectamos con el problema, conectamos con la circunstancia y no le encontramos la resolución al conflicto. Y es ahí cuando tenemos que poner en perspectiva algo que nos cuesta mucho. Y es realmente ponernos a pensar qué hacemos en ese lugar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí donde estamos parados en ese momento? Dios le hace esa pregunta a Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Porque no es Dios el que nos encierra en la cueva, somos nosotros los que nos encerramos en la cueva. No es la circunstancia la que nos lleva a la cueva, somos nosotros los que nos metemos en la cueva. Dios no agarró a Elías y lo transportó. Dice la Biblia, por ejemplo, que a Pablo Dios lo agarraba a través del Espíritu Santo y lo llevaba y lo colocaba en otra ciudad. Yo no encuentro en la Biblia que diga que Dios agarró a Elías y lo zampó en una cueva. Elías se metió en la cueva. Y fue Dios el que fue a sacarlo de la cueva y le dice, Elías, ¿qué haces en la cueva? Hazme el favor y sal de la cueva y te vas de este lugar. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos en ese lugar? ¿Por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué nos quedamos en medio de la aflicción, en medio del problema y nos estancamos en ese punto? ¿Por qué no podemos tener la capacidad de salir? ¿Por qué tiene que Dios venir casi que agarrarnos del pelo y sacarnos por medio de la aflicción a llevarnos y colocarnos donde tenemos que estar? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos sentimos derrotados. Porque nos sentimos fracasados. Porque tenemos miedo de lo que pueda pasar. Porque nos da pánico salir y enfrentar la vida otra vez. Porque nos da pánico volver a empezar. Elías tenía miedo de que lo mataran. Pero yo no sé a qué le tenía más miedo Elías. Al final de cuentas yo me hago muchas preguntas. No sé qué eran tanto lo que Elías le tenía pánico. Había matado un montón de profetas de Baal. Había visto caer fuego del cielo. Había visto la gloria de Dios. ¿En qué momento el profeta pasa de tener toda la autoridad a ser atemorizado? ¿En qué momento pasó de la gloria a la depresión? Dice la Biblia que Elías comía y dormía. Se levantaba y se volvía a dormir. ¿En qué momento pasas de la gloria a la depresión con la presencia de Dios, aunque estés en el monte Horeb? ¿En qué momento la aflicción rompe tu poder espiritual y lo lleva a la lona? ¿Y sabe qué es lo divertido de Elías? Que Dios está detrás de Elías. No es Elías detrás de Dios. Es Dios el que andaba detrás de Elías. Elías, ¿qué haces ahí? Elías, come. Elías, párate. Elías, levántate. Elías, sal de esa cueva. Yo lo pienso como pastor, no como la escena de Elías, de Dios y Elías. Porque si Dios llega a la cueva y te dice, sal de la cueva, tú no le dices, qué joder la vida. No, no quiero salir de acá. Pero llega y le dice eso a Dios. Dios no te dice, mira, Elías, levántate y camina. Y usted no, claro, usted le dice, está bien, ¿para dónde? Pero yo lo pienso más en la relación de pastor-oveja. Usted le dice a alguien, levántate. No, no puedo. Pero todo va a salir bien. ¿Qué va a salir bien? Nada. Pero tu problema es pasajero, ahorita se arregla. No, 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 que se va a arreglar, esto no tiene solución de nada. Pero vamos, arranca de nuevo, levántate. No, no, no me quiero levantar. Déjeme dormir. Bueno, coma. Y cuando ya usted se sienta un poco más
fortalecido, camina. No, no, no quiero comer. Y dice la Biblia que Dios envió ángeles a Elías. Ángeles que le daban de comer. Imagínense, un ángel, coma Elías, coma con la cucharita. Un avioncito, ño, 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 y le daba comida. Porque ni eso podía hacer Elías ya. Imagínense la magnitud de la aflicción de Elías, que ni comer podía. Ahora, ¿qué llevó a Elías ahí? Es interesante oír la expresión de Elías. Lea conmigo el versículo 14 del capítulo de 19. Dice, he sentido. Y mano, me encanta esta frase. Me fascina cuando los hijos de Dios utilizan esta frase. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta fue la razón que le dio Elías a Dios de por qué estaba escondido. Porque todos ese montón de impíos habían fallado. Porque todos los cristianos se habían rebelado, porque todos se habían apartado de Dios, porque todos habían dejado a Dios de lado y se habían ido en pro de los impíos, porque todos habían hecho lo malo. Pero ¿dónde estaba Elías? Predicando el evangelio, compartiendo las buenas nuevas, haciendo valer la palabra. ¿No se había dado cuenta Elías que él también estaba escondido en una cueva? Que él también estaba echado a morir, que él tampoco creía en el poder de Dios porque estaba atemorizado por una mujer. Me encanta esta frase, solo yo estoy bien, Señor. Eso le dijo Elías a Dios, solo yo he quedado. Vea, Señor, vea todo ese montón de gente, están pero perdidos. Solo yo me he quedado en pie, en depresión, en una cueva, sin querer vivir, buscando la muerte. Porque eso fue lo que le dijo Elías a Dios, quítame la vida. Pero me encanta la respuesta de Dios. Dios le dijo, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Vaya, Elías, adelante, párese y regrese. ¿Y sabe a dónde lo regresa? Otra vez a ejercer el ministerio profético. Le dice, salga, coja el aceite y vaya y unja por rey a Hazael. Pero Elías tenía que salir del lugar donde estaba y irse, porque al final de cuentas no hemos entendido algo que nos cuesta entender en medio de la aflicción, y es el propósito para el cual fuimos llamados. Elías nunca dejó de ser un profeta. Él se fue a meter en una cueva porque quiso meterse en la cueva, pero siguió siendo un profeta. Y Dios le dijo a Elías, aquí no haces nada. Elías, la aflicción, el problema, el miedo no puede llevarte a una cueva. Sal y sigue ejerciendo el ministerio. Úngelo. Y yo me imagino este discurso de Elías. Señor, me van a matar. Si yo salgo aquí, me cortan la cabeza. Señor, yo ya no tengo fuerzas. Dios, usted sabe que yo ya colgué los tacos. Ya no tengo nada que hacer. Vea, ni siquiera quiero comer. Vea, me siento triste, me siento deprimido, me siento solo, me siento angustiado, aquí no queda nadie. Cuando él dice, todos se han cambiado y solo quedo yo, él está diciendo, estoy solo. No tengo a nadie. ¿Cómo usted me va a mandar a la calle? Y me va a decir que vaya y unja al rey. Yo unjo al rey y me van a colgar a mí, me van a cortar la cabeza. ¿Se ha puesto usted a ponerle excusas a Dios?
A mí me encanta escuchar a la gente ponerle excusas a Dios. Yo sonrío. Sí, yo me río nada más. Digo, ¿y de verdad se las creerán? Imagínense que si yo me río, Dios debe estar hecho una carcajada. Ay, Dios, es que no puedo. Y Dios, ¿qué? Es que no es usted el que lo va a hacer. Ay, Señor, es que estoy cansado. Ni que fueran sus fuerzas. Soy yo el que renueva sus fuerzas. Señor, es que no hay salida. No, es que usted no la ve, pero yo sí, no es que estoy viendo desde aquí arriba. Ay, allá está, y está buenísima la salida. Pero nos encanta darle excusas a Dios, porque no entendemos el propósito de la aflicción. Es más, he oído gente que dice, pastor, es que yo arruiné todo. ¿Qué va a arruinar usted? Si alguien pudo haber dicho que arruinó todo fue David, y aún así hasta sus últimos momentos, la misericordia de Dios lo alcanzó. El problema es cuando usted falla y usted se mete en una cueva. El problema es cuando a usted le llega la dificultad y usted se mete en una cueva. El problema es cuando usted está viendo los momentos difíciles y en vez de buscar la intimidad para seguir sirviendo al Señor, te hundes en la cueva. Ese es el problema. Y Dios va a mandar ángeles. Va a mandar a quien tenga que mandar para decirle, salga de esa cueva ya. No te metas ahí, hazme el favor y sal de ahí. La aflicción no es para que te hundas en una cueva. La aflicción es para que aprendas que yo soy el que te sostengo, que yo soy el que te mantengo y que yo soy el que te he llamado al ministerio y quiero que retornes al ministerio. Eso era lo que Dios estaba queriendo con Elías. Elías, hágame el favor y se para y siga ungiendo reyes. Deje de llorar en la cueva, ya deje de estarse ahí lastimando su vida. Levántese y váyame, únjame al rey de Hazael. Deje de estar diciendo cuántas cosas malas han pasado. A mí no me importa si toda esa gente volteó a quitar la mirada de Dios. A mí no me importa si han matado a los profetas. A mí no me importa si se han desviado. A usted eso no le interesa. Usted levántese y vaya, unja al rey Hazael. Te quiero de vuelta, Elías. Te quiero de vuelta al ruedo. Regresa. Y muchas veces la aflicción lo único que nos va a decir es de dónde nos vinimos y a dónde tenemos que volver. Muchas veces la aflicción lo único que va a decirnos es, hey, tú tenías un propósito en Dios y tienes que regresar a ese propósito. No me interesa en cuál cueva estás, no me interesa cuánto tengas que llorar, no me interesa si quieres comer, no me interesa si no quieres vivir, no me interesa si no tienes sueño, no me interesa nada de eso. Te levantas, come y sal a ejercer el llamado que Dios dio para tu vida. Levántate de ahí. Porque hay un propósito que cumplir. Tú y yo fuimos llamados con un propósito. Tú y yo tenemos una razón de ser y nada, óigame, nada lo puede echar abajo. Pero a veces Dios va a tener que sacarnos de una cueva primero, porque nos fuimos a meter ahí. Dios no me puede usar. ¿Qué me va a usar a mi Dios? Dios dice, sal de esa cueva. Yo no te llamé ahí. Yo no te he metido a esa cueva. Hazme el favor y sal de ese lugar. Dios no me puede levantar. Mi pecado ha sido muy grande. Sal de esa cueva. Dios no te quiere ahí. Hazme el favor y sal de esa cueva. Dios te puede levantar. De lo que sea te va a levantar. Sal de esa cueva. Levántate, come y sal de ahí. Entiende que tu propósito está trazado y nada lo va a echar a perder. Si tú no sales de esa cueva, tú eres el que está deteniendo el propósito. Pero sal de ahí porque Dios te quiere levantar. Y la aflicción lo único que te va a decir, retorna al lugar desde donde nunca debiste haberte salido. Retorna al lugar. Vuelve otra vez a ponerte en el lugar. Y sabe, mi hermano, yo me pongo a pensar en el propósito de Elías. Un propósito grande, un propósito maravilloso, un propósito increíble.
¿Usted tiene noción del plan de Dios para con Elías? No se ha levantado y posiblemente no se levantará un profeta como Elías. Pero yo no me imagino a Elías deprimido. O sea, yo trato de imaginarme al profeta Elías tirado ahí en un lugar, sin querer comer, sin querer levantarse, solo dormido. Yo he visto gente ahí, pero no me imagino al profeta Elías. No sé cómo llegó ahí. Pero ¿sabe qué sí me enseña la escritura? Que si Elías llegó a caer en depresión, cualquiera de nosotros puede caer ahí. Aunque sea en el monte de Dios. Hace muchos años le hubiera dicho a usted, no le veo ni pie ni cabeza a eso. No entiendo, no comprendo. Pero yo le he dicho a usted que las opresiones y las dificultades nos ayudan a bien. Y recuerdo que una vez estaba predicando en Nicaragua y había ido a dar unas conferencias a Nicaragua. Y había estado ahí en Nicaragua y se suponía que yo era el invitado especial. Y eso más que ser un halago era un problema. Yo decía, ¿yo qué tengo que ofrecerle a esta gente? Y recuerdo que me fui en la madrugada a orar. Yo les he contado la historia, me fui a madrugada a orar. 4 de la mañana, yo estaba orando en el salón de la conferencia. Había despertado a todos mis chicos, para variar siempre caminaba con muchachos. Y había despertado a todos los que andaban conmigo y ninguno se quiso despertar. Era como despertar un oso hibernadero. Yo me fui solo al salón y estaba solo en el salón cuando una puerta se abrió. Yo oí el puertazo donde sonó ¡poc! Y yo dije, excelente, alguno de todos estos vagabundos se despertó y me vino a acompañar. Y yo seguí orando y seguí guerreando, pero nadie habló. Y eso me extrañó porque yo dije, no, deberían estar orando en voz alta. Y yo volteé a ver y habían 4 monjes. Nunca se me olvida esa cara. Eran 4 monjes encapuchados, negros, que caminaban en línea recta, en fila india. Y yo dije, ala, ahora sí estamos en problemas. Son las 4 de la mañana, el lugar está oscuro y 4 monjes hacen acceso al salón. Si yo nunca había hecho guerra espiritual, ese día hice. Y si no había aprendido ese día, algo tuvo que haberme iluminado, pero yo tenía que hacer. Yo guerreaba y hacía lo que todo el mundo hacía. Yo guerreaba contra eso y lo volteé a ver y seguían ahí los condenados esos. Y yo decía, ¿cuándo se van a quitar? Para no cansarle con la historia, después de un rato de guerrar, desaparecieron los 4. Se ministró el congreso, fue algo maravilloso. Dios hizo cosas tremendas, pero la siguiente semana yo caí en depresión. Y yo no entendía. Tenía ganas de llorar, no tenía ganas de levantarme, estaba cansado, estaba agotado, no quería comer, estaba crítico, pero no encontraba la razón, no decía, ¿qué pasó? Nada está mal, todo está bien, venimos de un congreso, ha sido todo maravilloso, la gloria de Dios funcionó. ¿Por qué estoy en esta condición? Y le dije a Dios, Dios, algo pasa y no lo entiendo, ¿me puedes explicar? Necesito saber qué está aconteciendo. Y Dios me pudo mostrar la lucha espiritual que se estaba ejerciendo posterior a la administración. Y como un montón de circunstancias espirituales estaban convergiendo y yo estaba cargando con toda esa línea. Y yo dije, entiendo, Elías. Y lo que muchas veces nadie vio con Elías fue que todas las fuerzas del enemigo bombardearon contra Elías después de que mató a los profetas de Baal y bombardearon la vida de Elías. Y ahora Elías estaba en una cueva bombardeado, pero lo que Elías no entendía es que la victoria de Dios estaba sobre él. Lo único que necesitaba hacer fue algo que Dios le repitió 3 veces: levántate. Porque Dios puede hacer todo por ti, pero hay una única cosa que Dios no puede hacer por ti, y es levantarte. Y es usted y yo.
Nos cuesta entenderlo. Dios puede fortalecerte, Dios puede restaurarte, pero Dios nunca te va a levantar. Dios te va a decir, levántate. El resto lo hago yo, pero usted póngase en pie. La fortaleza te la doy yo, la restauración te la doy yo, la potencia se la doy yo, el poder te lo voy a dar yo, pero usted toma la decisión de levantarse. Porque la decisión no la puedo tomar yo por ti. Dios puede hacer muchas cosas por ti, pero la decisión no la va a hacer. La decisión es solo suya. Para cualquier cosa. Pero ¿sabe qué necesitaba Elías? Entender el propósito. Entender el propósito de Dios para mi vida hace que yo me levante de cualquier cueva, de cualquier desierto, de cualquier circunstancia, porque yo sé hacia dónde Dios me lleva. No importa si he tropezado 1, 2, 3, 5, 10 veces, no importa. Pero yo sí entiendo hacia dónde Dios me lleva, nunca paro. Pero debo entender el propósito de Dios. Abraham lo entendió. Tarde, pero lo entendió. Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo? En su tiempo, pero serán benditas. Ese es tu propósito. Siempre es importante entender el propósito de Dios y la aflicción nos ayuda a entenderlo. Es duro. ¿Vamos a llorar? Sí. ¿Nos va a doler? Claro, va a doler. Es cirugía a corazón abierto, sin anestesia. Pero tienes dos opciones, aprendes la lección o te hundes en la prueba. O aprendes lo que Dios te está mostrando o mueres en el intento. El plan de Dios no es que mueras, es que entiendas. Tú decides si entiendes o mueres. Y si no, pregúnteselo a Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, la Biblia dice lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Sabe qué dijo Pablo? Mira, las cosas que Dios hacía a través mío eran tan sorprendentes, eran tan maravillosas, que para que yo no jugara de vivo, me pusieron algo que me cachetea todos los días. Me cachetea. Y sabe, yo siempre que veo ese versículo, yo soy muy ilustrativo, yo me imagino a Pablo, vieron la administración de hoy, ¡pa! Ah, está bien, ya entendí. Relaje. Yulmil, ¡puas! Ya, está bien. Es que usted no sabe, ¡puas! Calladito. Relaje. Porque es fácil perder el rumbo. Es fácil inclusive enaltecerse. Cuando caminamos en Dios es muy fácil que el orgullo penetre en nuestra vida. Que nos jactemos, que perdamos la línea y nos desviemos del propósito de Dios. No solo por medio de la aflicción, sino también por medio del éxito. Elías había acabado de terminar una ministración sorprendente. Si no, nada más imagínense que el fuego de Dios caiga, consuma el holocausto, se consuma el agua. Y 200 y pico de profetas sean derrotados. Eso es sorprendente. Pero antes de que Elías siquiera hubiera disfrutado la victoria, lo cachetearon.
Apenas estaba aterrizando el éxito y el hombre sacando pecho cuando lo cachetearon y estaba sentado en una cueva. Como diciendo Elías, no se me jacte mucho, papá. ¿Para qué 200 profetas? ¿Para qué 300 profetas? ¿Para qué consumida el agua si te vas a venir a esconder en una cueva? Entiende, Elías. Esto no se trata de usted. Esto se trata de mí. No es usted el capaz. No es usted el bueno. No es usted el poderoso. Aquí el único poderoso soy yo. Si no, mírate dónde estás. Si no, mírate qué estás haciendo ahí en la cueva. Si es tu poder, levántate solito. Pero no te puedes levantar, ¿verdad? Depende de mí. Esto no se trata de usted. Se trata de mí. Usted es un medio, es un canal. Hay un propósito, pero usted entiéndalo. Y hermanos, vea, es muy fácil que nosotros perdamos la línea, el camino por orgullo. Pero si usted no sabe, es muy fácil saber cuando el orgullo ha sobrepasado tu cabeza. Por más que lo disfracemos de bonito, por más que lo pongamos adornos, es fácil. ¿Sabe por qué? Porque lo primero, te enojas cuando las cosas no se hacen como tú dices. Es la primera forma de saber que el orgullo está clavado en tu vida. Te enojas cuando la gente no hace las cosas como usted quiere. Te enojas. Como pastor he tenido que aprender que hay gente que hace cosas que yo ni comparto, ni es de mi gusto. Pero mientras no vaya en contra de la Biblia, no quiere decir que esté mal. Es diferente. Eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que así no es. Sí, te enseñaron. ¿Dice la Biblia que así no es? No, pero es que a mí me enseñaron. Es tu manera de ver la vida. Pero cuando el orgullo está jactado, me enoja si no es así. ¿Sabes cómo también te das cuenta? Crees que todo lo puedes hacer mejor que los demás. Hay gente que dice, yo. Ah. En mi vida hay gente de la que yo aprendo mucho porque les lleva millares adelante mío. Yo siempre vacilo, mi suegro es un gran predicador. Yo debo andar como un 20% de la forma de predicar de él. Y posiblemente nunca lo alcance. Y no hablo de copiar el estilo de él, porque él tendrá su estilo y yo tengo el mío, pero lo que él sabe de predicación, es un gran predicador. Y tengo montones que aprender de él. Pero a mí me hace gracia que los predicadores nuevos, yo tengo 11 años de predicar. 11 años de escuchar sus enseñanzas, sus correcciones, sus propósitos. Y a mí me hace gracia agarrar gente nueva que cree que puede hacerlo mejor. Que cree que se puede brincar 11 años de enseñanza. Como si yo dijera hoy yo puedo hacerlo mejor que él y creer que me puedo brincar los 35 años de formación que tiene él en predicar. Por esa razón hemos perdido tanto. Por eso es que hoy no se levanta un Billy Graham. Porque la gente quiere ser el Billy Graham sin pasar todo lo que Billy Graham pasó. Porque se les sube el ego a la cabeza. Nadie les puede decir cómo hacer las cosas. Nadie les puede enseñar. Yo puedo hacerlo mejor que Billy Graham. Claro, si Billy Graham se formó seguro mañana. O el ministerio de él fue de un año. No, fue de muchos años. Por eso no se ha levantado un hermano Pablo, porque yo me imagino al hermano Pablo enseñándole a alguien y diciéndole, vea, así es como lo hago yo. Usted tiene que predicar en 5 minutos, pero impactar la vida de la gente. Vea, así. No, yo lo sé hacer diferente. Yo lo voy, nada más siéntese y vea cómo lo hago. Por eso no hay un hermano Pablo hoy en día. Porque se sube el ego a la cabeza. Siempre creemos que yo lo puedo hacer mejor. A usted le pasa, a mí me ha pasado.
Y posiblemente me siga pasando en algunas cosas mientras mi vida, mi carne humana empieza a morir o termina de morir. O por lo menos va muriendo más. Pero aquí hay gente que hace las cosas mucho mejor que yo. ¿Para qué las voy a hacer yo? Otra de las formas que te das cuenta que tu orgullo ha metido el corazón y que debes regresar al camino es porque lo criticas todo. No hay nada más fácil de ver un corazón enaltecido porque se vuelve un crítico. Vio la alabanza, hoy estuvo mala. La batería descontrolada. El piano sonaba mal. El sonido ni se ajustó nunca. Y usted dice, wow, ¿cómo conoce? No, es un criticón porque el orgullo lo tiene metido. Y usted dice, pastor, pero hay que ser crítico, ¿no? ¿Quién dice que hay que ser crítico? Si te piden una opinión, la das. Pero si no disfrutas, ¿cómo sabes que el orgullo llenó tu corazón? Porque te enojas al ver a otros crecer. Eso le pasó a Saúl. Yo escuché una prédica de Chris Brown. Chris Brown decía de que Saúl equivocó el camino porque Saúl podía ser el rey de las 11,000 victorias. ¿Sí? Porque cuando sale el cántico para David, del cántico decía, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl se enojó. Y decía Chris Brown, Saúl no debía haberse enojado. Saúl debió haber dicho, yo soy el rey. Y si yo soy el rey y David es mi siervo, entonces entre los dos hacemos 11,000. Por consiguiente, yo sigo siendo el más victorioso. Pero Saúl no soportó ver crecer a David. Usted sabe que usted tiene el orgullo pegado cuando a usted le molesta que la gente crezca. Hace mucho tiempo un pastor que vino acá, bueno, no, pastor digo porque él tenía, o en algún momento había tenido su iglesia, decía que yo trataba de controlarlo todo. Y yo le dije, ¿usted no se ha fijado en la iglesia? Y usted no se ha dado cuenta que el 80% de la gente que está en la iglesia trabaja en un área y son líderes. Le digo, busque una iglesia con el 80% de la gente sirviendo en la iglesia y no la va a encontrar. Le digo, si tratara de controlarlo, no tuviera tantos líderes. Digo, acompaño, formo, pero dejo a la gente servir. A mí me gusta que la gente crezca. Yo soy feliz de que la gente se deje formar y avance. Yo siempre le he dicho a la iglesia, a mí no me interesa estar aquí. Este no es mi mundo. Yo no amo estar aquí. No es mi afán. Será el afán de muchos, pero el mío no. Si usted me pregunta dónde debía estar o dónde hubiera querido estar hoy, me hubiera gustado estar en el funeral, acompañando a una familia, apoyándolo en un momento difícil. Estoy aquí porque sé mi propósito, sé a lo que Dios me ha llamado, sé lo que tengo que hacer. Y soy obediente. Pero todos nosotros nos pasa. Por eso el orgullo tiene que ser quebrantado. Y no hay momento donde el orgullo quebrante más que en medio de la aflicción. Pero si tú hoy estás en medio de la aflicción, aprende esto. Tal vez lo que Dios quiere enseñarte es cuál es el propósito de Dios para tu vida. Que lo comprendas, que lo interiorices para que regreses al lugar donde nunca debiste haber salido. Y no hablo de un lugar físico,
Hablo del plan de Dios para tu vida, del cual nunca se puede usted salir. Usted siempre tiene que estar ahí firme. Las palmeras son la planta más sólida que existe. Yo no sé si usted ha visto cuando pasan los videos de los huracanes en Estados Unidos. Literalmente acuestan las palmeras y ellas se vuelven a levantar. Se acuestan y ellas se vuelven a levantar. El verdadero creyente tiene que ser así como la palmera. Los vientos la acuestan y ella la acuestan y ella se vuelve a levantar. ¿Y sabe por qué? No porque seamos muy capaces, no porque seamos muy cargas, no porque seamos muy poderosos, sino porque Dios va delante de nosotros y Él nos da la victoria. Si hoy tú estás en una cueva, si hoy tú estás deprimido, si hoy tú estás pasando por circunstancias difíciles, recuerda la frase del salmista: Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Nada más revise qué quiere Dios que yo aprenda. Yo siempre le digo a usted, busque qué quiere Dios que aprenda en medio de toda prueba, en medio de toda circunstancia. Porque Satanás siempre va a querer robar la paz. Así que en medio de la aflicción usted sepa confiar en Dios. Póngase sobre sus pies en esta mañana.